inicia con lo que es el ataque de los visigodos, los normandos. Inclusive ahí está el ejército de los francos, de los hunos. Entonces hay una serie de cosas que va a pasar después de esa situación, ¿no? Se ve en la impotencia de sobrellevar una defensa bélica, y en ese momento ya tiene que optar a defenderse por otra vía, y la vía religiosa va a ser un punto estratégico en el cual se va a ir consolidando, en este caso, lo que va a ser la supremacía romana, pero en el sentido religioso. Y a partir de eso viene otra amenaza, lo que va a significar el levantamiento musulmán, hasta el punto de aprovechar las debilidades religiosas de Europa. ¿En qué sentido me refiero? Solamente estoy haciendo un preámbulo. ¿En qué sentido me refiero a debilidades? En que por un lado, si bien domina en un sentido religioso, luego llega a haber una división entre dos diferentes iglesias. La primera, que se mantiene en hegemonía y también en dominio religioso, como es la iglesia de Occidente, cuya capital va a ser Roma. Y en el otro sentido, vamos a ver la otra iglesia, ¿no? La otra cara de la moneda, que es la iglesia de Oriente, cuya capital va a ser Constantinopla, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Y a posterior se va a suscitar un levantamiento por parte del ejército de los islámicos, en este caso, ¿no? Al mando de su líder, y también considerado hasta el día de hoy como un profeta, que es Mahoma, donde adoptan una nueva literatura como es el Corán. En ese sentido vamos a ir viendo esta situación que se suscita en la Edad Media, luego el levantamiento de las 4 órdenes principales, en lo que se constituye la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, todo eso va a ocurrir en esta Edad Media. Posterior a eso, entonces vamos a ver unos datos precisos. Y por otra parte, en Latinoamérica ya se está más o menos viendo lo que va a ser el descubrimiento de América, ¿no? Ya se está haciendo las primeras exploraciones, y a partir de ese momento la ciencia va avanzando, se da un nuevo rescate a lo que es el Renacimiento con el tema del arte, la escultura, está la música. El tema cultural prácticamente está en su auge en ese sentido, y también esto va a dar un nuevo toque a lo que va a significar una nueva etapa, ¿no? Pero en este caso vamos a abordar todo lo que ha sido la Edad Media. Esto más o menos abarca desde el 476 después de Cristo hasta el año 1492, también después de Cristo, ¿no? Entonces, hay algunas variaciones que también otros datan que pudo haber sido extendido hasta el 1456, pero en realidad vamos a ir viendo más o menos aspectos cronológicos de acuerdo a la sistematización que se da en el tema del ámbito histórico, ¿no? También voy a dar una explicación a lo que significa en este caso desde el siglo V, también cabe decir desde el año 476, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en este caso. Esto cabe recalcar que fue producto de la invasión de los musulmanes, ¿no? Y también lo que se da el mandato de Justiniano desde el año 527 al 565. Esto en el siglo VI. Posterior a eso, entre el siglo VII y el siglo VIII, más que todo estamos hablando del año 711, hay una invasión árabe en la península ibérica, donde va a ir ocupando todo un espacio desde Asia, después parte de lo que es el norte de África, y se va a establecer en este caso en territorio de lo que ahora se conoce como Irak, que en su momento se le llamaba Bagdad. Ahí es la cuna del islamismo y se va a ir expandiendo por todo lugar hasta llegar a Europa, ¿no?
y de ahí surgiría lo que es la etapa de las cruzadas. Entonces, en el siglo VIII también vamos a rescatar el año 732, donde podemos ver la batalla de Poitiers, que también significó otro hito muy importante dentro de lo que es el Imperio Carolingio. Y en el siglo IX, directamente estamos hablando del año 843, del Tratado de Verdún. Entonces, son aspectos muy importantes que estamos desarrollando a medida que va pasando los siglos. Y eso es lo que se conoce como Alta Edad Media. Ahora vamos a ver lo que significaría la Baja Edad Media, que abarca desde el siglo XI, el siglo XII, el siglo XIII, hasta el XIV y XV, ¿no? Durante lo que es el siglo XII, estamos hablando del año 1122, está ocurriendo una situación, el concordato de Worms, ¿no? Y también en 1099, que es la primera cruzada, que es la batalla que tiene el ejército europeo. Esto ya va poniéndose en vigencia el tema del feudalismo. También el tema del papado ya está sigiendo muy fuerte. En ese sentido, estamos viendo cómo se suscitan las guerras en contra de los musulmanes, esto para hacer preservar lo que significaría hasta ese momento el cristianismo, ¿no? Entonces, la Iglesia de Occidente quiere hacer prevalecer y en su afán de poder preservar la hegemonía religiosa, si va el término, y cristiana, ¿no? Después, en el siglo XIII, aparte de lo que significa las cruzadas y la defensa de lo que significaría el tema de la religión, también estamos viendo una pandemia que para ese momento se suscita, como es la peste negra, y ya para el siglo XIV estamos viendo lo que significaría más o menos este suceso, ¿no? Desde el siglo XIII hasta el siglo XIV. Entonces, cabe decir que esta pandemia estuvo golpeando fuerte en lo que se refiere parte de lo que es la edad o la baja edad media. Ahora, durante el siglo XV, estamos hablando del 1450 y también 1452 y 1492. Lo que primero se suscita en 1450 es el desarrollo de la imprenta directamente en Gutenberg. Estamos hablando específicamente de Alemania, donde hasta el día de hoy se cree que daría origen a lo que conocemos como las fotocopias. Ya estaba en vigencia lo que son los aportes literarios y también se está utilizando para poder hacer publicidades, si vale el término, ¿no? En el sentido de marketing. Esto con el fin de, primero, que la gente pueda familiarizarse, no solamente en el tema de la alfabetización, sino también estamos hablando que era necesario que el pueblo vaya desarrollando el conocimiento, porque no olvidemos que estaba prohibido hasta cierto punto, y de ahí que todavía en la Iglesia Católica hasta nuestro tiempo, algún momento tal vez se habrán preguntado qué significará esos vitrales que aparecen en la ventana justamente de las catedrales, ¿no? Tal vez, no sé si los dos Diegos, José, David y Clinton, tuvieran alguna idea de lo que significan esos vitrales, si alguna vez hemos visitado una parroquia, que están expuestas en las ventanas, ¿no?, de las iglesias católicas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que significa? No, no tengo ni idea, profe. Ya, pero esas no se refiere a esas figuras que ponen en las ventanas, profe. exacto, exacto. Uh-huh. Que también se conocen como vitrales, ¿no ves? Muy bien, pero por lo menos lo han visto, y esta es como una información que tal vez muy pocos la conocen. Eso generalmente se conoce como la Biblia del Indocto. ¿Qué significa esa palabra? Quiere decir que aquellas personas que no tenían esa preparación en la lectura, o lectoescritura también podríamos llamar, en el sentido del escrito y la lectura correspondiente, entonces esos vitrales servían como un método de enseñanza
para que estas personas que no conocían la lectura puedan directamente darse la idea de lo que se trataba la historia en tiempos bíblicos, ¿no? Si por ahí veían a un jovencito con una ovejita, entonces decían que era David. O tal vez si veían a alguien que estaba en una zarza de fuego, decían que era Moisés. Entonces, directamente en la Iglesia Católica se pusieron esos vitrales con el fin que los que no sabían leer puedan tener como un método de enseñanza lo que significaban los personajes de la Biblia. Ya entonces, de eso estamos hablando hasta la época de la imprenta, donde directamente aparece la Reforma Protestante y ahí van a hacer el uso correspondiente de lo que significa el arte de la imprenta, ¿no? Luego, en 1453, los turcos conquistan Constantinopla y se adueñan totalmente de lo que sería el islamismo, que hasta el día de hoy, como ya les dije, siguen todavía profesando esa fe musulmana y se basan en la lectura del Corán. Posterior, en 1492, ya se está marcando otro nuevo hito. Si bien podríamos decir que Colón no tenía alguna idea de lo que iba a suscitar en las exploraciones, pero estamos hablando que ya directamente sabiendo que hay otras tierras desconocidas, entonces se van emprendiendo empresas muy importantes para hacer las respectivas exploraciones en lo que concierne a descubrir nuevos territorios y también descubrir nuevas riquezas. No solamente estamos hablando de los metales, sino al mismo tiempo estamos poniendo en énfasis lo que significaba hasta ese momento el tema de del comercio, el tema de la agricultura, y van dando un nuevo enfoque a lo que significaría el encuentro de culturas. Entonces, hasta ahí estamos resumiendo de manera concreta lo que es esta cronología de lo que significaría la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, comprendiendo desde el siglo V hasta lo que significaría el siglo XV, prácticamente 10 siglos que constituyen o que han marcado un desarrollo muy importante y muy potencial en lo que respecta más que todo la humanidad. Por un lado, el aporte que se ha constituido hasta nuestro tiempo y se ha ido dejando legados muy importantes. También hay que destacar que en ese entonces los castillos, si alguna vez hemos visto películas que conciernan o épicas, como por ejemplo Lancelot, o tal vez hemos visto la historia de algunos caballeros, ¿no?, que se enfrentan a dragones. Entonces ahí vemos la aparición de los castillos. También vemos ya la constitución de los reyes y aún así siguen imperando todavía el dominio de la Iglesia Católica, y con ese sentido son ambos que entran de acuerdo, ¿no? Y la vida más que todo que suscita a esta importante edad como es la Edad Media, podríamos decir que la gente se dedica directamente a la capacitación en el sentido de guerra para defensas bélicas, también torneos, esto digamos puede ser diversos, ya sea una pelea entre caballeros o tal vez lo que significaría el concurso de arqueros y similares a lo que también en la cultura greco-romana aplicaban en lo que eran las Olimpiadas, ¿no? Posterior a esto, estamos hablando que también la gente, su modo vivendi llega a ser dedicado a la caza, y el asunto de las fiestas, que también era otra rutina muy importante que ellos vivían hasta ese momento, y la ceremonia de homenaje, ¿no? Ellos directamente tenían una vida social muy estable en su tiempo, pero al mismo tiempo también tenían que salvaguardar lo que significaba su terreno, ¿no? En lo que significaría hasta este punto, estamos hablando que también por el otro lado, después del castillo, se constituían por aldeas directamente.
rey, desde el castillo, tenía todo el deber de salvaguardar la integridad de las personas que vivían en las aldeas, o también llamados aldeanos, que eran gente que vivía únicamente de la agricultura y gran parte de lo que ellos podían concebir. Entonces lo daban para que el rey pueda tener los privilegios correspondientes de, bueno, en este caso de administración, ¿no? Dentro de su castillo. Entonces, lo que significa el sistema de vida de los aldeanos, fabricaban los muebles y también los mismos roperos. La desventaja que ellos tenían, a diferencia de la gente que vivía en los castillos, ellos padecían bueno, en su mayoría de enfermedades diversas y desde luego contribuían también con los respectivos diezmos a la iglesia. Posterior a esto también labraban sus parcelas y también labraban la tierra de su señor, en este caso de los que vivían en los castillos. En lo que respecta al modo de vida de la ciudad, este ya es otro sistema muy diferente, porque directamente ahí se constituyen los artesanos especializados, los gremios y el comercio, que era un modo de vida para generar recursos, y esto a través de las ferias y también las catedrales. Y en el caso de la vida religiosa, que ya les había dado un breve adelanto, se constituían por monasterios y su modo de vida era a través de la oración, el trabajo, el estudio, la copia de libros, porque gracias a las diferentes órdenes establecidas dentro de la Iglesia Católica también se pueden conservar indicios de materiales que contienen prácticamente la vida de ese momento, ¿no? Y también parte de eso son sujetos a diferentes reglas. Tal es el caso de lo que se consideran obispos, también de los abades, las monjas y los frailes, ¿no? Y en el caso de la pirámide, no sé si van a ver la flechita, estoy señalando, directamente el rey va a ser la cabeza de todo, el que gobierna a todos. En segundo lugar ocupan lo que son los nobles y el clero. Los nobles, que estaban compuestos por duques, por marqueses, por condes y caballeros. Ya, en el caso del clero estaba compuesto por obispos, abades, monjas y frailes. Después llega el otro lado de lo que significa la pirámide, ¿no? Primero se encuentran los burgueses, donde están compuestos por banqueros, comerciantes, estudiantes, artesanos y criados. Posterior a esto, ya estaría en el último rango de la escala lo que son los campesinos, ¿no? Y ellos estarían constituidos por propietarios, leñadores, sirvientes, pastores y siervos de la gleba, ¿no? En este sentido, podríamos decir que este era el modo de vida y el orden jerárquico que ya se hablaba en esa época. En lo que significa la sociedad estamental, esto más o menos hablando del siglo XI hasta el siglo XV, estamos hablando de lo que es el renacimiento, por ejemplo, en el tema del comercio, también lo que significa la construcción de ciudades y lo que significaría más que todo el nuevo estamento, como eran los burgueses. Y lo positivo que voy a rescatar de esta Edad Media es el nacimiento de las universidades, porque no olvidemos que a través de la escolástica se dan muchos estudios teológicos y a partir de ese momento se suscita una serie de, podríamos decir, iniciativa a la hora de ayudarnos a que puedan darse lugar a la creación de las diversas universidades. También, como ya les iba comentando, lo que, un nuevo orden jerárquico que se funda más que todo en el transcurso de la Edad Media, nace el feudalismo, cuyo sistema de gobierno va a ser directamente la organización económica,
también está incursionando en el aspecto social y el tema político, ¿no? Esto se basa directamente en las obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. Entonces, como podemos ver en la ilustración, podemos directamente hacer un recorrido a lo que significaba prácticamente el modo de vida que ellos tenían. El feudalismo era prácticamente una clase privilegiada, ¿no? Donde directamente ellos estaban encargados social, políticamente y económicamente. Bueno, en lo que significa la voluntad y la perseverancia ante todo, vamos a destacar siempre ese, ¿cómo podemos decir ese lema que nosotros manejamos? Sobre todo sabemos que el tema de la historia es amplio, pero la voluntad de ustedes va a depender mucho y también la perseverancia, ¿no? Valga la redundancia, poderles hacer acuerdo, ya que todo el tiempo vamos a estar con este lema hasta la conclusión, no solamente de esta clase, sino de las diversas materias. Muy bien, continuamos con nuestro tema. Entonces, en lo que respecta a los grupos privilegiados, podemos mencionar la realeza. En otra escala estaba justamente la alta nobleza y el alto clero. Esto es más o menos ya un gráfico un poquito más visible. En lo que respecta a la nobleza media, ahí están los caballeros, el patriciado urbano, y también grupos medios, artesanos y comerciantes ricos, labradores ricos, oficios liberales y soldados. También vemos al otro grupo donde está compuesto por directamente gente del campo, cuyo oficio tenía que ser labrar las tierras, también dedicarse al tema de la artesanía y pequeños comerciantes y funcionarios. Y el último grado, ¿no? La última escala, si vale el término, donde está la gente marginada, el estrato más pobre, donde ellos representan a ser siervos, jornaleros, campesinos sin tierra y asalariados de oficios. Entonces estamos viendo más o menos cómo estaba constituido y ahí podríamos ver en el asunto eclesiástico que está ocupando el rango del clero muy importante. De ahí que podemos mencionar a los personajes de esa época hasta nuestro tiempo, como son los papas. Y por otra parte, en el asunto eclesiástico, después de ellos, en la escala más baja, todavía están los que se llamaban frailes en ese momento, ¿no? Muy bien, entonces, como ya les iba diciendo, se suscita una nueva amenaza en lo que significaría la Iglesia de Oriente y Occidente. Este es el asunto de los maometanos o también los islamistas, ¿no? Donde el propósito de ellos está directamente en imponer una religión. ¿Y cómo nace esto? A partir de que Mahoma directamente, según lo que nos dejan los escritos, podría ser que habría tenido una revelación por parte del arcángel Miguel y de ahí da una fundación a lo que significaría esta nueva religión, como son los musulmanes, los cuales se basan en el estudio del Corán y también lo que tratan de hacer es poder formar adeptos por todos lugares, ¿no? Empiezan por el Asia y al norte del África, donde tienen mucho éxito, y directamente podemos destacar también un aspecto muy importante como lo que significaría en este caso las guerras, porque en una primera etapa ellos van tratando de hacer las cosas de manera muy pasiva y podríamos mencionar inclusive muy flexible, pero al ver que se sienten acosados por lo que es el tema eclesiástico y están con esta posibilidad de que puedan ser expulsados, entonces directamente se dedican a hacer guerras a nombre de lo que es el Islam, ¿no? Y por esa parte estamos hablando que al mismo momento la Iglesia de Occidente va también a armar a los caballeros
donde, si ven nuevamente el dibujo, en esta parte les van a dar escudos que contienen una cruz para simbolizar más que todo que ellos representan a un gobierno eclesiástico donde directamente están en defensa del cristianismo de ese momento, ¿no? Entonces, esa es la idea, más que todo, de hacer la guerra de las cruzadas en contra de los musulmanes. Otro asunto histórico, más que todo, va a ser ya la aparición de lo que significarían los materiales literarios. Ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo de lo que es el Corán y también de donde se encuentran los lugares donde, que hasta la actualidad, por ejemplo, siguen sirviendo para puntos de adoración, como así lo llaman ellos, también de poder rendir un tributo en lo que es los cultos, ¿no? Y la guerra de los 100 años directamente que vamos a abarcar desde el año 1337 hasta el 1453. Esto también tiene una característica muy importante. Por ejemplo, vamos a definir cronológicamente, pero habría que mencionar antes un aspecto, ¿no? Ya que hemos hablado del tema de las cruzadas, estamos viendo que bueno, una de las obras literarias que se deja de la época ha sido el Cantar de Miocid, que directamente refleja cómo han sido, más que todo, esa época de las cruzadas, el ejército islam, y de hecho van siendo expulsados poco a poco del territorio europeo. Sin embargo, todavía siguen constituyéndose como fuerte en el Asia y lo que ahora significa el norte del África. Entonces ahí vemos que los musulmanes directamente siguen en vigencia y sobre todo son una fuerza religiosa, ¿no? También, si bien ellos son expulsados directamente en España, ha sido el país más fuerte donde ellos eran muy celosos de su fe, ¿no? De su fe católica. Si bien ellos ganaron la guerra en el sentido de expulsar a todos los musulmanes dejaron directamente muchas palabras. Solamente voy a citar dos en este caso para que ustedes puedan analizar. Por ejemplo, está la palabra ojalá, que significa si Allah quiere. Otro asunto ha sido el tema de almohada, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas palabras que ellos han dejado en el sentido de su idioma. Desde luego no son palabras españolas, sino lo que nosotros repetimos son palabras árabes, ¿no? Entonces eso como punto de información. En lo que respecta a la guerra de los 100 años, estamos hablando desde 1337, ya mencionamos a Eduardo III, donde él directamente reclama la corona francesa. Posterior a esto se viene la batalla de Crécy en el año 1346 y de Poitiers, ¿no? Que también ya hemos mencionado anteriormente, que data del año 1346, donde se lleva a cabo las victorias inglesas. En el año 1360 prácticamente aparece la paz de Bretigny. Eso también lo vamos a explicar en el desarrollo. En lo que significa Carlos V y Francia, directamente se reactiva la guerra hasta el año 1369. En lo que respecta más que todo la guerra civil entre borgoñeses y directamente Armagnac, eso es del año 1407 al 1413. Eso también lo vamos a explicar en el desarrollo. La batalla de Azincourt, que es en 1415, donde también se lleva a cabo las victorias inglesas. Eso lo vamos a ir desarrollando. Esto solamente es un orden cronológico. Después de eso, en 1429 viene la batalla de Bataille, la liberación de Orleans, y ahí vamos a destacar a una de las mujeres muy importantes en la historia universal, como es Juana de Arco. A nombre de la cristiandad también está llevando a cabo esta serie de batallas. Y Carlos VII, donde es coronado rey de Francia en Reims, ¿no? Y posterior a eso viene la paz de Arras con los borgoñeses en 1435 y luego ya vamos a irnos al 1453 con la expulsión
de los ingleses, ¿no? Hasta ahí directamente podemos desarrollar un aspecto cronológico, y si tomamos en cuenta el periodo de tiempo, vamos a ver o vamos a hacer una contabilidad que directamente se llama de manera simbólica la Guerra de los 100 años. Muy bien, entonces directamente vamos a poner en énfasis lo que significaría una de las heroínas, así es denominado, en el sentido de la historia universal, como directamente llega a ser quemada. Estamos hablando de Juana de Arcos, que, bueno, como ustedes pueden ver, es la única mujer que se levanta en armadura y llega a apoyar un gobierno. Como ella lo decía, tenía realmente las señales de parte de Dios, y por eso ella apoya a un ejército donde hasta cierto punto llega a darles una serie de victorias, pero por otra parte muere quemada porque en el caso del clérigo la acusan de locura, de ser fanática y muchas otras cuestiones que después de que habían visto varias batallas en favor directamente de la cristiandad, entonces están ahí siendo cuestionadas. Entonces llega a ser algo muy místico, pero al mismo tiempo es un caso de la historia real, ¿no? Que en su tiempo se ha suicidado. Después vemos la aparición de la imprenta, como ya hemos dicho. Más que todo tenía esta estructura a la hora de hacer su construcción, y similar a la fotocopiadora de hoy, de nuestros tiempos, solamente que en ese aspecto, en ese momento, no funcionaba con el uso de la tecnología de energía, ¿no? Sino que era más mecánico. En otras palabras, tenía que ser manual el aspecto del funcionamiento, ¿no? Pero ya se consideraba como un avance muy importante, porque ya no se hacían materiales literarios de manera escrita, sino ya se podía reproducir varias copias, ¿no? En cuestión de tiempo. Entonces ahí vamos a ver un importante avance en que significaría la Europa de ese tiempo. Luego, el tema de las universidades. Vemos, por ejemplo, hasta nuestros tiempos, la Universidad de Oxford, que es la más conocida en su prestigio, la Universidad de Bolonia y la Universidad de Cambridge, que son universidades muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Bolonia, que está en la actualidad en lo que se llama Italia, que ha sido constituida en el año 1088 después de Cristo, la Universidad de Oxford, donde no solamente se ha dado un origen desde el año 1096, sino que se mantiene todavía algunos cuadros, por ejemplo, de personajes muy importantes como Santo Tomás. Ahí está, que ha hecho un gran aporte con lo que es la filosofía y la teología. Ahí también se puede ver lo que es como nos puedo decir, esto de John Wycliffe, que era un importante teólogo que tradujo la Biblia directamente del lenguaje latín al inglés. También podemos ver otros catedráticos como fueron John Hus de la época, y también ahí estamos mencionando justamente a los, haciendo un adelanto, esto no va al punto, pero también se destacarían nuevos personajes muy importantes después de ese periodo, como fuera Sir Isaac Newton, y también ahí están otros personajes de la historia, ¿no? Luego estaría la Universidad de Cambridge, que también está en Inglaterra, en Reino Unido, en el año 1209. Posterior a esto está la Universidad de Salamanca, que esto se sitúa en España, que fue creada desde el año 1218. Entonces, hasta nuestros tiempos existen las universidades. Por ejemplo, no va el tema, pero la universidad más antigua de nuestro país sería la San Francisco Javier, que está en Sucre. Muy bien. Profe, Sí. esas fueron las primeras universidades que se crearon en el mundo, profe.
Exacto, pero desde luego no vamos a olvidar que le precede la escolástica, ¿no? Pero directamente si estamos hablando ya de hacer un nuevo sistema de ciencia, entonces las universidades están en vigencia hasta nuestro tiempo, son las más antiguas en tradición, ¿no? Muy bien, entonces, de lo que son las 7 artes liberales, ellos dividían en 2 grupos, el quadrivium y el trivium, o al revés, ¿no? El trivium y el quadrivium. El trivium que componían, por ejemplo, los saberes humanos, como era la gramática, la dialéctica, que ayer hemos explicado en la cultura griega, se va tomando parte de lo que es la cultura greco-romana. No olvidemos que hemos dicho que la dialéctica viene de 2 palabras, dia, que en griego es dos, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, uniendo las 2 frases, viene a ser lo que significaría el diálogo de dos. Y lo que significa la gramática y la retórica, que también era otro aspecto muy importante, ¿no? Más que todo a la hora de hacer la enseñanza o de desarrollar la enseñanza. Lo que significa el quadrivium era los saberes exactos, lo que hoy en día se conoce como las ciencias exactas, y parte de eso sería la geometría, la aritmética y lo que es la música, y también llega a ocupar un lugar la astronomía. Las especializaciones ya se estaba hablando en ese momento, ya estaba en boga lo que es el derecho, la medicina, también el estudio teológico, que ya es antiquísimo, y la filosofía, que todavía, la teología y la filosofía son mucho más antiquísimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van formando nuevas especialidades directamente. Y vemos también el aspecto que hemos hablado, las cruzadas, donde el caballero o el sir tiene directamente que armarse con un escudo que simbolizaría la fe cristiana, ¿no? Desde entonces, ahí podríamos hablar que esa era la armadura que ellos utilizaban para defender la fe eclesiástica que ellos profesaban en ese entonces. ¿Ya? Entonces, por hoy vamos a quedar hasta este punto. El día de mañana vamos a continuar con lo que habría sido el aspecto de las cruzadas, más que todo, ¿no? Lo que significa la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y en lo que significaría también algunos antecedentes de ahí